Bueno, muy bien. Habíamos titulado de alguna manera la elección capital porque vamos a hablar con la gente de la capital de la provincia de Buenos Aires, con representantes de la octava sección y de la ciudad de La Plata, donde, bueno, prácticamente no hubo sorpresas, pero sí hubo un triunfo contundente a través de Cambiemos. Claro, definitivamente. Histórico le llama el oficialismo aquí en la Municipalidad de La Plata. La Plata tiene la particularidad que es, a diferencia de lo que ocurre en el resto de la provincia de Buenos Aires, ciudad cabecera de sección, de manera que se elige no solo la mitad del Consejo Deliberante, sino también la representación. En este caso el turno era para la Cámara de Diputados, 6 bancas en juego. No hubo sorpresas sobre la base de lo que se había proyectado que iba a ocurrir en términos del reparto en las primarias del mes de agosto. 4 legisladores para la octava sección electoral en representación del oficialista Frente Cambiemos. Uno de ellos solo revalidó de hecho, seguirá ocupando la banca, que es nuestro invitado en el día de hoy, y acompañado por otros representantes como Carolina Píparo, Barros Esqueloto, Guillermo Bardón, y en representación de Unidad Ciudadana, Florencia Saintut, que estuvo la semana pasada charlando con nosotros aquí en este programa, y Guillermo Escudero, que es otro de los invitados para la noche de hoy. Y Gastón Crespo, hombre, que le vamos a preguntar, siendo Margarito, debe ser uno de los... Margarito en el buen sentido, digo, tiene hombre como del referente... gen. Exactamente, tiene como referente política a Margarita Stolbizer, que por ejemplo, entre otras cosas, ha quedado sin representación en la legislatura. Bueno, sin representación en la legislatura, con poca representación en la Cámara de Diputados, y ya que arrancamos por él esta vez, porque además también, bueno, nos interesa saber la evaluación. Esto de lo que queda sin representación forma parte de, bueno, lo que ha sido, en principio, a priori, por lo menos lo que leemos nosotros, es una especie de fracaso de este intento de unirse en un país, ¿no? No, bueno, no lo vemos así. Lo que sí vemos es que hubo una polarización muy grande, a la vista está el resultado, que imposibilitó llegar con nuestro mensaje más claramente por ahí, pero nosotros también vemos el vacío medio lleno. Sí entraron algunos legisladores de un país, y bueno, en la Ciudad de La Plata más de 37.000 vecinos nos acompañaron con su voto, y pudimos romper acá en la Ciudad de La Plata esa polarización que nos costó mucho. Para ser sincero, era muy difícil recorrer los barrios y tratar de llevar una propuesta legislativa porque había una discusión de sí a Cristina, no a Cristina, ¿no? Y en la Ciudad de La Plata eso fue muy claro y muy contundente, se profundizó mucho después de las pasos y Unidad Ciudadana creció a algún punto, pero Cambiemos, la verdad que creció notoriamente, ¿no? Y aprovecho obviamente para felicitar a los ganadores de esta elección, a los candidatos de Cambiemos, tanto a concejales como a legisladores provinciales, fueron claramente los ganadores de la jornada. Uno puede evaluar por qué los vecinos de la Ciudad de La Plata votaron mayoritariamente a Cambiemos, casi un vecino cada 2 que fue a votar votó a Cambiemos, pero en la práctica fue un respaldo a la gestión de Garro, de Vidal y de Macri. Digo, nosotros podamos ponerle un montón de observaciones, pero en la práctica el voto a Cambiemos es un voto que revalida o que acompaña a la gestión de Cambiemos, ¿no? Guillermo, perdón. Dale. No, la semana pasada hablaba de un montón de... Un diagnóstico hacía su compañera de lista sobre las cosas mal que había en la ciudad, la pobreza que habría crecido no sé cuánto, la inseguridad, la desprolijidad en la ciudad. Pero digo, el voto igual, como dice, casi uno de cada 2 vecinos lo votaron. Sí. ¿Cuál es ¿Dónde fallaron? Había 3 ejes que son los que Florencia planteaba, ¿no? Y que tienen que ver con los datos oficiales. Desocupación, pobreza e inseguridad por el INDEC y por la Procuración. Y nosotros en las recorridas, cuando hablábamos con la gente, veíamos y escuchábamos ese malestar, ese descontento, que claramente fue asimétrico en como nosotros lo percibíamos con respecto a los datos finales. ¿Cómo fue asimétrico? Claro, porque había una cuestión muy de común denominador, donde la gente planteaba que la situación económica se había modificado, había una queja con respecto a cómo
el porcentaje de los ingresos en una familia tipo habían aumentado para el pago de los servicios. Eso, digamos, estaba en la boca de los vecinos, pero la simetría nosotros la tenemos que analizar en el resultado, ¿no? Y como hoy a la mañana leía, ¿no? Las victorias no se cuestionan y se analizan las derrotas, y nosotros tenemos que hacer ese trabajo. ¿Y qué análisis hicieron, Guillermo, de la derrota acá en La Plata? Unidad Ciudadana... Independientemente, digo, de que al fin y al cabo, en términos comparativos con otros frentes electorales, no es una derrota haber tenido la posibilidad de poder incorporar o ganar 2 bancas, ¿no? Claro, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Pero es cierto que es contundente, categórico, el triunfo del oficialismo en la ciudad de La Plata. En ese sentido, nosotros crecimos unos puntos, no estaba en discusión la cantidad de diputados que iban a ingresar por la lista. Sí, nosotros estábamos discutiendo el 4º concejal, que finalmente va a ingresar, y creo que la discusión es hacia adentro. Nosotros no podemos ir a elecciones como las que han pasado o las que vienen pasando en relación a presentarle a los vecinos que tienen una naturaleza peronista o una idiosincrasia peronista, presentar 2 o 3 opciones. Y esto, Guillermo, que decía Gastón, ustedes lo notaban en la calle, porque es cierto que hay un convencimiento en un sector incluso de la dirigencia política. Es cierto también que particularmente de quienes por ahí asoman como perdedores a nivel nacional, el caso de Sergio Massa, el randacismo, en el sentido de decir, acá se discutía Cristina sí, Cristina no. Cuando ustedes caminaban, el otro día Florencia Saintut nos decía, no, nosotros golpeamos, no tocamos timbre. Pero cuando ustedes caminaban en los barrios, ¿se encontraban con la gente hablaba de Cristina sí, Cristina no, o hablaba de las preocupaciones cotidianas, de los problemas de ellos? Las dos cosas. Cuando nosotros hablamos con los vecinos en el marco de si Cristina sí, Cristina no, nos encontrábamos en esa discordancia. Y claramente hay un sector que no la votó ni la votaría Cristina. Ahora, cuando la discusión era en términos de situaciones que pasan, y para nosotros estos 3 ejes son muy importantes: desocupación, pobreza e inseguridad, ahí la cuestión giraba con la posibilidad, más allá de discutir a Cristina o no, la posibilidad de escuchar que la gente tiene algo para decir. Diego Robela, creo que los análisis que hacen acá, la oposición, medio como usted lo mira desde arriba, con un resultado opuesto, pero digo, esos 3 ejes no se perciben, o no obstante eso, el voto a Cambiemos va igual. No, se perciben. Nosotros caminando los barrios, tocando timbre, nosotros timbramos. La gente nos planteaba en estas circunstancias, pero se daba muy marcadamente lo que vos decías, ¿no? Cristina no. Y nos acompañó en eso, y nosotros le decimos que sabemos que está mal a la gente, sabemos que nos falta mucho, pero que nos tenían que acompañar para llevar Ahora, diputado, esto de Cristina no le quita mérito. Yo lo hablaba el domingo mismo a la noche con el intendente Garro, por supuesto no fue candidato, pero sí tenía la lista, a la que le fue muy bien, por cierto, y le decía, en las elecciones del 2015, supongamos que mucha gente dijo, ganó Macri, ganó Vidal, ganó Garro, no sé si todos en el mismo nivel de injerencia, con el hecho del mucho rechazo que tenía en aquel entonces el kirchnerismo. Sí. ¿Otra vez ustedes ganaron porque Cristina no? Digo, ¿no hay mérito propio? No hay mérito propio. ¿Qué análisis se hacen ustedes? Yo te estoy diciendo lo que nos decía la gente y lo que yo vi timbreando, ¿no? Yo el último sábado que pudimos hacer timbreo, que fue el sábado anterior, me quería seguir tocando. Timbré acá a la vuelta, Tolosa, me tocó timbrear y era fantástico. Sinceramente la gente cómo nos recibía, los bien que nos trató, cómo nos decían vamos adelante, vamos a llegar, vamos a ganar. Pero la realidad es que la gente te decía que estaba cansada de una forma de hacer política y estaba cansado de un modelo, que quería algo nuevo, que sabía que las cosas estaban mal, que veía que con preocupación el tema de la desocupación y el tema de la inseguridad, pero que tenía un voto de confianza hacia la gestión de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Entonces yo te estoy haciendo un análisis de lo que nos pasó en el timbreo. Yo creo que en la provincia se está haciendo mucho. Vos sabés que como nosotros los diputados votamos el Fondo de Infraestructura Municipal y por eso estamos recorriendo la provincia
siguiendo las obras que se hacen en los 135 distritos de la provincia de Ustedes Buenos Aires. votaron el Fondo de Infraestructura Municipal nada más que para, entre otras cosas, conseguir el endeudamiento de Vidal. Digo. Bueno, pero se están haciendo las obras. Se están haciendo. Se están haciendo las obras. Sí. Vamos a Magdalena, vamos a Berizo, acá mismo en La Plata. Y eso la gente lo ve y lo percibe. Eso es realidad. Bueno, pero ahí está el contrasentido, digo, porque el Fondo de Infraestructura Municipal es mérito de la oposición, no de Vidal, no del oficialismo. La oposición le dijo, gobernadora, ¿usted quiere que yo le apruebe este endeudamiento? Deme un fondo. Es cierto, ustedes pueden decir, nosotros tenemos obras, como dice la gobernadora, viales, estructurales, que por ahí son obras que también llevan mucho tiempo postergadas. Pero hay una comunión de factores en términos de quién se puede colgar, digamos, el cartel de haber... Del Fondo de Infraestructura. Exactamente, ¿o no? Sí, pero lo está llevando a cabo la gobernadora, obras que hacían más de 20 años que estaban atrasadas. ¿Van a tener una Cámara de Diputados ustedes? Es cierto que a diferencia de en el Senado, no van a tener ni siquiera mayoría simple, pero mucho más aliviada que la que tienen hoy por hoy. ¿Van a seguir hablando con la oposición o se van a cerrar? No, vamos a seguir hablando. Es bueno hablar. ¿Hay un espíritu en ese sentido? Sí. Mire que esto lo vamos a grabar y se lo vamos a pasar Sí, dentro de 2 o 3 meses. Dale. Dale. Ahí la Cámara de Diputados queda así, ahí la producción la pone. Pero mientras tanto, vuelvo a Gastón Crespo porque la pregunta es, ¿cómo sigue esta alianza que hicieron ustedes con el Frente Renovador? Ya se empezó a hablar de qué va a pasar en el futuro. Digo, hay algunos que hablan de que más allá estaría tratando de volver al peronismo. ¿Qué haría en ese caso Margarita Stolbizer y su gente? La verdad que hablar hoy de peronismo es ciencia ficción, ¿no? Porque uno mira gabinete de Macri o gabinete de Vidal, sobre todo de Garro, hay muchos peronistas. Hay muchos peronistas obviamente en un país, hay muchos peronistas en Unidad Ciudadana, hay muchos peronistas en Al cumplir. final peronistas somos todos, diría. Lo dijo en general. No, me parece que Sergio Massa fue claro que él con el kirchnerismo, con Cristina no tenía vuelta. Y me parece que a la luz de los resultados de Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández Kirchner, aún perdiendo y por una diferencia de varios puntos, es un actor central en la política de la provincia de Buenos Aires, con lo cual nacional. Nosotros lo que vamos a hacer desde un país es construir una alternativa, lo dijimos, no solo al gobierno actual, sino también a lo que fue el gobierno anterior. Nosotros tenemos mucha diferencia en cómo maneja las cuestiones públicas o cómo manejó el gobierno anterior. Para nosotros la corrupción no es neutra, la corrupción tiene que ver, ustedes hablaron, el tema de infraestructura, la falta de infraestructura en la provincia de Buenos Aires, la falta de rutas, lo mal que andaban los trenes, las víctimas fatales que hubo, no solo en Once y en la Ciudad de La Plata con inundación, sino en muchas otras circunstancias, la cantidad de accidentes que había con muerte. Eso es por falta de inversión pública, que había dinero y que se iban por los agujeros de la corrupción. ¿Y ustedes van a seguir asociadas con un sector del peronismo? Yo se lo pregunté a Margarita Stolbizer hace un par de semanas que nos visitó, cuál era la expectativa que ella tenía en términos de la construcción política después de las elecciones del domingo pasado. Ella imaginaba un escenario de dos grandes fuerzas, una de centro-derecha, si vos crees que puede coincidir con lo que pensás o no, pero claramente parece que es la que representa el oficialismo, y una construcción de centro-izquierda. ¿Ustedes a qué apuestan ahora como partido? Estoy preguntando, ¿no? Como GEN. Nosotros creemos que hay que generar una alternativa, ¿no? Una alternativa de gobierno que obviamente no es de la noche a la mañana, que hay que construirla. Nosotros entendemos que hay un espacio histórico en la Argentina donde hay sectores obviamente del radicalismo, del peronismo, progresistas, que tienen una visión de país que en la actualidad difiere mucho de Cambiemos, ¿no? O del gobierno actual, pero que tampoco tiene nada que ver con la matriz de corrupción de la década pasada. Nosotros somos muy duros en el tema de la corrupción porque creemos que no hay un proyecto de desarrollo en la Argentina con los niveles de corrupción tan altos, ¿no? Guillermo, ¿cómo se piensa de aquí en adelante desde el proyecto que usted integra para tratar de captar voluntades? Porque digo, ustedes con una confluencia de sectores que incluye ex-brueristas, ex-kirchneristas puro, kirchneristas blando, kirchneristas del medio,
sindicalistas, de los más rancios y de los otros. Con todo eso llegaron apenas al 27%. Digo, ¿cómo se hace para volver a ser una opción de poder en la Ciudad de La Plata? Bueno, yo creo que se abre una nueva etapa a partir de lo que pasó el domingo, ¿no? Uno no puede mirar los resultados y mantener ciertas formas, ciertas cuestiones que de algún modo hacen que en los últimos años el peronismo no haya podido... ¿Ciertas formas? ¿A qué se refiere? Digamos, en la construcción del poder y en la construcción de las bases. Hoy me decía un amigo, dice, hay sectores que generalmente e históricamente votaban al peronismo, las listas peronistas, y hoy votaron a otro candidato. Y yo creo que eso tiene que ver con el resultado final es 3 listas distintas o 2 listas distintas, para no entrar en discusión con Gastón en la lista de Massa. Nosotros creemos que ahí hay mucho voto peronista. Nosotros tenemos que ir en las 4, claro, pero bueno, por ahí en esta pregunta que hacía de Massa volviendo al peronismo, yo creo que ahí nosotros tenemos que ir construyendo una amplitud donde nos ponga de cara al 2019 en la histórica relación bipartidista, que bueno, en muchas partes del mundo esto se está perdiendo, pero creo que en la hegemonía que hoy tiene Cambiemos, en cómo el radicalismo está formando parte monolíticamente de ese espacio, creo que si el peronismo pretende discutir de cara al 2019, nosotros tenemos que ir a una estructura más histórica donde estaba ese bipartidismo, porque si nosotros vamos con diferentes... claramente los resultados están a la vista. Pero el bipartidismo significaría juntar a todos y parece que está difícil esa situación. Te hago una pregunta en términos de ya que estamos hablando de la proyección de cara al 2019, ¿qué hace el peronismo? A nivel local te estoy preguntando, ¿no? Porque claramente ustedes en Unidad Ciudadana simbolizaron una oferta electoral construida, si vos querés, sobre la base del aporte de diferentes vertientes, corrientes. Claramente vos estás identificado dentro de lo que podría llamarse, qué sé yo, el peronismo orgánico, el que conduce el peronismo acá en la Ciudad de La Plata, el que condujo la ciudad hasta hace un par de años atrás, Florencia Saintut, en otro lado, digo, de cara al 2019, ¿germinará alguna candidatura en el medio de alguna interna o se puede consensuar como hicieron ahora en el armado de esta lista? Bueno, para nosotros fue muy importante, más allá de las tensiones que existen en cualquier espacio, desde el más chico como puede ser una familia a un espacio como el de Unidad Ciudadana, y yo creo, lo he hablado con distintos en estos días, nosotros tenemos que profundizar esta unidad. En todo caso se tendrán que determinar, próximamente va a haber elecciones en el partido y tenemos que confluir con la mayor grandeza de todos los dirigentes en alguien que represente para discutir y disputar seriamente, porque en el contexto de los resultados del domingo pasado, si nosotros no hacemos ese trabajo... o sea, no se van a permitir ir divididos o van a hacer el esfuerzo de no llegar divididos. Absolutamente. Yo creo que hay que trabajar fuertemente para eso, tenemos que trabajar hacia adentro, es momento de analizar y de replantear cuestiones, pero nosotros tenemos que confluir en un solo espacio, porque si no, en la hegemonía que hoy tiene el gobierno va a ser muy difícil disputar las elecciones. Diego, cuando se gana prácticamente no hay cuestionamientos, los cuestionamientos pasan para los que pierden, pero digo, el radicalismo, sí, hay compromiso siempre. Sí. El radicalismo que usted representa, claramente la línea más ortodoxa del radicalismo, dentro de Cambiemos, dejó de estar incómodo dentro de Cambiemos, dejó de lado un poquito aquellos chispazos que por ahí encendían, ganó más espacio, está igual, o el triunfo es que hace que estas cosas no emerjan. No, nosotros estamos cómodos en Cambiemos, creemos que Cambiemos es la herramienta necesaria para la transformación de la provincia de Buenos Aires. Marcamos aquellas diferencias y marcamos donde tenemos que marcar cuando vemos algo que está mal, y creo que estamos muy bien como estamos. El radicalismo ha crecido, mantiene su representación
legislativa y en el interior del país, en el resto del país, se tiene un crecimiento en legisladores. En la provincia de Buenos Aires mantenemos prácticamente la misma cantidad de legisladores que teníamos antes de formar Cambiemos y hemos crecido en 1 o 2 legisladores más. Le hago una pregunta porque lo habrá escuchado en esto de los resultados que han sido contundentes en favor del oficialismo en la provincia de Buenos Aires. Muchos especulan, entre otras cosas, con reflotar algunos proyectos sobre los que trabajaron ustedes desde el oficialismo y que enervaron mucho, sobre todo un sector de la oposición, particularmente al peronismo. Por caso, por ejemplo, la famosa, histórica discusión acerca de la división de La Matanza. ¿Está en agenda? ¿Se lo han planteado? Es un proyecto del GEN. Sí, es un proyecto del Oso Díaz. Marcelo Oso Díaz, lo hemos hablado con él. Creo que es un proyecto de Díaz que ya no va a estar porque perdió las 4 bancas, el GEN Progresismo perdió las 4 bancas que puso en juego el otro día. Es cierto que es un proyecto de él, lo hemos discutido, lo hemos hablado con él, pero también es cierto que lo impulsaba el gobierno. Claramente estaba a favor el gobierno de eso. Albino, no hemos tenido reunión de bloque, todavía no hemos charlado, pero creo que es un tema interesante como para debatir el tema de la matanza. Ahora que tiene más volumen político, ¿no? Pero tenemos, además que tenemos un volumen político, es un municipio que es prácticamente inviable. Entonces hay que ponerse seriamente y hablarlo y conversarlo entre todas las fuerzas políticas, la conveniencia o no de dividirlo. Pero creo que es uno de los temas a estudiar. Gastón, última pregunta, última rueda porque ya se nos termina. El Consejo Deliberante de La Plata va a quedar también casi como una escribanía. ¿Cómo lo ve usted ahora con casi la mitad? Bueno, la mitad, ¿no? O casi la mitad. Esperemos que no. Cuando los oficialismos, ¿no? En general, cuando los oficialismos tienen mayoría, no le ha ido bien a los ciudadanos, ¿no? Porque se transforman en escribanía y no se discuten, en este caso, las ordenanzas. Esperemos que no sea este el caso. Cambiemos va a tener 12 sobre 24 y con la posibilidad de tener mayoría, ¿no? Porque el presidente vota doble. Pero nosotros creemos que no, que es un buen momento para discutir las cosas que faltan en la ciudad, ¿no? Que son muchas. Y que los vecinos en las recorridas te lo decían. Los vecinos te decían los problemas que tenían, los problemas que sufrían, y me parece que es una obligación de los concejales discutir los grandes temas que hace mucho que no se discuten en el Consejo Deliberante. Ustedes desde Unidad Ciudadana van a formar una especie de bloque que será una especie de escuadrón de resistencia acá dentro de la legislatura, casi invulnerable por parte del oficialismo, ¿o tienen aspiraciones? Porque algunos hablaban de eso, ¿no? De que la lista iba a estar conformada por gente muy férrea, defensora del cristianismo, del kirchnerismo, y que no iba a dejar. Yo creo que hay que hacer el mayor de los esfuerzos, y ya en la conformación de los bloques en la Cámara vamos a ver reflejado esto, que de cara a lo que tiene que venir dentro del peronismo se tiene que ir unificando, ¿no? Entonces creo que yo he estado hablando con algunos legisladores actuales y que mantienen el mandato, y creo que tenemos que trabajar en base a que todos los que confluimos en el peronismo vayamos a un bloque lo más amplio, porque eso va a ser la plataforma sobre la que se construya, más allá de la elección partidaria, en la que se construya lo que se viene de cara a 2019. Gracias, Guillermo, gracias, Gastón. Diego, la última. ¿Tienen alguna novedad acerca de si el Ejecutivo intentará aprobar las 2 leyes que se discuten a esta altura del año, que son centrales, presupuesto y reforma impositiva, con la actual conformación o después del 10 de diciembre? ¿Tienen alguna información? No, creo que estamos tratándola esta semana. Entrarían los proyectos y en las primeras semanas de noviembre estaríamos sesionando tratando de sacar la impositiva y el presupuesto. O sea, se agotaría por lo pronto con esta nueva, con la actual conformación. Y es lo que corresponde. Sí, es discutible. Alguno dirá, si es el presupuesto del año que viene, lo pueden discutir los que ganaron legislar el año que viene, pero es opinable. Lo indica la tradición, es esta. Sí. Bueno, muy bien. Gracias, Diego. No, gracias por invitarme. Bueno, gracias a los 3, entonces, representantes de la capital bonaerense, y nosotros seguimos en un ratito nada más, una pausa y ya volvemos.